¿Alguna vez has sentido un escalofrío que parece no tener explicación? Esos momentos extraños cuando un frío recorre tu cuerpo sin razón aparente podrían ser más que una simple reacción física. En la Biblia, Dios usa señales únicas para comunicarse con su pueblo. Y en Isaías 41:10 nos dice: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Este versículo nos recuerda que su presencia puede manifestarse incluso de formas que no comprendemos del todo. Hoy exploraremos cómo esos escalofríos inesperados podrían ser una señal divina, un llamado a prestar atención a algo importante en tu vida espiritual. Acompáñanos mientras desentrañamos el propósito detrás de estas experiencias y descubre cómo interpretar lo que Dios quiere decirte en esos momentos. ¿Estás listo para reconocer su voz incluso en lo inesperado? ¿Te has detenido a pensar en esos momentos extraños en los que un escalofrío recorre tu cuerpo sin explicación aparente? Algunos lo llaman casualidad, otros lo atribuyen al ambiente, pero ¿y si en realidad fueran señales divinas? La Biblia está llena de momentos en los que Dios utilizó elementos inusuales para comunicarse con su pueblo. En Hebreos 12:29 se nos recuerda que nuestro Dios es fuego consumidor, una manifestación poderosa que muchas veces no se traduce en grandes milagros visibles, sino en pequeños detalles que transforman por completo nuestra percepción de su presencia. Esos escalofríos inesperados podrían ser uno de esos detalles. No se trata de simples reacciones físicas, sino de experiencias profundamente espirituales que, si estamos atentos, pueden hablarnos del cuidado y la guía de Dios. En el relato de Moisés, en el monte Sinaí, experimentó no solo el temblor de la tierra, sino también un profundo sentido de reverencia que traspasaba lo visible. Éxodo 19:16 nos describe cómo hubo truenos, relámpagos y una densa nube en el monte. Pero la reacción de Moisés no fue únicamente a estos fenómenos naturales, fue una respuesta interna al poder de Dios. Algo similar podría estar ocurriendo cuando sientes ese escalofrío en los momentos más inesperados. Imagina por un momento estar en oración, en silencio, buscando respuestas, y de repente un escalofrío recorre tu cuerpo. La pregunta inmediata es: ¿qué significa esto? Muchos creyentes han compartido experiencias similares, describiendo cómo en esos momentos sienten una paz inexplicable o una convicción profunda. Filipenses 4:7 habla de una paz que sobrepasa todo entendimiento, y quizás esos escalofríos sean una señal tangible de esa paz que proviene directamente de la presencia divina. En la historia de Elías, cuando huyó al desierto, Dios no se le manifestó en el viento fuerte, ni en el terremoto, ni en el fuego, sino en un susurro apacible. Es posible que esos escalofríos inesperados sean una forma de ese susurro que Dios utiliza para captar nuestra atención en medio del bullicio de nuestras vidas. En 1 Reyes 19:12 la Escritura nos muestra que Dios puede hablar de maneras que parecen insignificantes, pero que contienen un poder transformador cuando estamos abiertos a escucharlo. Muchas veces estas experiencias ocurren en momentos en los que menos lo esperamos. Puede ser al escuchar una canción de adoración que toca tu corazón, al leer un versículo bíblico que parece escrito específicamente para ti, o incluso al ver la naturaleza y sentir una conexión indescriptible con el Creador. En el Salmo 8:3-4 David reflexiona: cuando contemplo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú formaste, digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él, y el hijo del hombre para que lo visites?
Esa sensación de asombro ante la grandeza de Dios puede llegar en un instante y a menudo viene acompañada de ese escalofrío que parece confirmar su presencia. El cuerpo humano no es ajeno a las manifestaciones espirituales. La Biblia nos dice en 1 Corintios 6:19 que nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. Esto significa que nuestro ser físico está diseñado para responder a lo espiritual. Así como el Espíritu Santo descendió como lenguas de fuego en Pentecostés, también puede manifestarse de maneras menos evidentes, pero igualmente impactantes. Un escalofrío en el momento justo puede ser una señal de que Dios está obrando en tu interior, confirmando su amor, su guía o su corrección. En ocasiones esos escalofríos podrían ser advertencias. Hay testimonios de personas que han sentido una sensación de incomodidad física justo antes de tomar una decisión equivocada o entrar en una situación peligrosa. Proverbios 3, 5, 6 nos exhorta a confiar en el Señor y no apoyarnos en nuestra propia prudencia, recordándonos que Él enderezará nuestras sendas. Esa sensación puede ser la manera en la que Dios nos guía hacia la dirección correcta, apartándonos del peligro y llevándonos hacia su propósito. Pensemos en la historia de José, el esposo de María. Antes de tomar una decisión crucial, un ángel se le apareció en sueños y le dio instrucciones claras. Aunque el sueño fue la forma en que Dios le habló, es muy probable que José también experimentara una respuesta física a esa revelación divina. Mateo 1:20 nos dice que el ángel le dijo: no temas recibir a María como tu esposa. ¿Cuántas veces nosotros hemos sentido un temor que es reemplazado por una paz inexplicable, acompañada de una señal física como un escalofrío? Es en esos momentos cuando debemos recordar que Dios nunca nos deja solos y que su guía está presente incluso en las formas más sutiles. Es importante reflexionar sobre nuestras propias experiencias. ¿Has sentido alguna vez ese escalofrío mientras orabas por una respuesta o mientras estabas en medio de una situación difícil? En Salmos 46:10 se nos dice: estad quietos y conoced que yo soy Dios. A veces esos momentos de quietud vienen acompañados de una sensación física que nos invita a detenernos y reconocer su soberanía. No son coincidencias ni simples respuestas del cuerpo. Son recordatorios de que Dios está activo en nuestras vidas, dirigiéndonos hacia su voluntad. Un ejemplo poderoso es el testimonio de una mujer que enfrentaba una decisión crucial en su carrera. Mientras oraba en busca de dirección, sintió un escalofrío que le recorrió todo el cuerpo al recordar un versículo que había leído esa misma mañana. Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Este escalofrío no solo la reconfortó, sino que confirmó en su espíritu que Dios estaba dirigiendo sus pasos. Tomó la decisión con confianza y los resultados fueron más allá de lo que ella podía imaginar. Este tipo de experiencias no son raras entre quienes buscan a Dios con todo su corazón. El camino para interpretar estas señales comienza con la oración. Santiago 1:5 nos asegura que si alguno tiene falta de sabiduría puede pedirle a Dios, quien la da abundantemente. Cuando experimentes un escalofrío extraño, no lo ignores ni lo descartes como algo sin importancia. Detente, ora y pide discernimiento. Dios desea comunicarse con nosotros, pero también anhela que desarrollemos una relación más profunda con Él, basada en la confianza y la búsqueda constante de su presencia. Es esencial recordar que no todas las experiencias físicas tienen un origen espiritual. Por eso debemos usar la palabra de Dios
como nuestro filtro. En Salmo 119, 105 se nos dice que su palabra es lámpara a nuestros pies y luz en nuestro camino. Si el escalofrío que sentimos nos lleva a reflexionar, a buscar su presencia o a cambiar una decisión para alinearla con su voluntad, entonces podemos estar seguros de que es una señal de su intervención. Sin embargo, si genera confusión o temor, debemos acudir a la oración y al consejo sabio de otros creyentes para discernir su origen. Estos momentos también pueden ser oportunidades para profundizar en nuestra fe. Romanos 8:28 nos recuerda que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios, a los que conforme a su propósito son llamados. Si esos escalofríos nos invitan a acercarnos más a Dios, entonces cumplen un propósito eterno en nuestras vidas. No son casualidades, son destellos de su amor y cuidado, recordándonos que siempre está cerca, incluso en los detalles más pequeños de nuestra existencia. A medida que reflexionamos en estas experiencias, recordemos que nuestra sensibilidad espiritual se fortalece con la práctica constante de la oración, la lectura de la palabra y la comunión con otros creyentes. Dios siempre está hablando, solo necesitamos aprender a escuchar, incluso cuando su voz llega en formas tan sutiles como un escalofrío inesperado. ¿Han notado cómo la Biblia está llena de eventos en los que Dios se revela a través de manifestaciones inesperadas? En las Escrituras no hay espacio para las coincidencias y cada detalle tiene un propósito divino. Los escalofríos extraños pueden parecer una reacción trivial, pero al observar con atención, encontramos que muchas de estas experiencias están impregnadas de significado espiritual. La palabra de Dios nos invita a estar atentos a su voz, no solo en lo visible y audible, sino también en lo que sentimos, en lo más profundo de nuestro ser. La Biblia nos muestra que Dios se comunica de múltiples maneras, muchas de ellas inesperadas. En Job 33, 14, 15 se declara que Dios habla una vez y otra vez, pero el hombre no entiende. En un sueño, en una visión nocturna, cuando el sueño profundo cae sobre los hombres mientras duermen en sus camas. Aunque este pasaje se refiere a los sueños, también ilustra cómo el Señor utiliza medios que a menudo no comprendemos inmediatamente. Los escalofríos podrían ser una de esas formas diseñadas para captar nuestra atención cuando estamos distraídos o cuando algo crucial necesita ser revelado. El Salmo 46, 10 nos llama a la quietud. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Este mandamiento no solo nos invita a detenernos físicamente, sino también a abrir nuestro espíritu para percibir su presencia. Es en esos momentos de quietud, cuando las manifestaciones sutiles, como un escalofrío, pueden servir como recordatorios de que estamos en terreno santo, aunque no lo reconozcamos de inmediato. Dios, en su infinita sabiduría, nos alcanza de maneras que trascienden nuestra lógica humana. Así como llamó a Samuel en medio de la noche, su voz puede llegar a nosotros de formas igualmente inesperadas. Y nuestra respuesta debe ser como la de Samuel: habla, Señor, que tu siervo escucha. Las sensaciones físicas, como los escalofríos, también tienen un precedente espiritual en las Escrituras. En el libro de Daniel, cuando el profeta recibió visiones y mensajes del cielo, a menudo sentía que su cuerpo se debilitaba, como si la cercanía de lo divino afectara su naturaleza humana. Daniel 10:8 describe esta experiencia. Me quedé solo, mirando aquella gran visión. No quedó fuerza en mí, mi rostro cambió, demudado, y no tuve vigor alguno.
Aunque los escalofríos pueden no ser tan extremos como lo que Daniel experimentó, podrían ser un eco de la interacción entre lo divino y lo humano, una señal de que algo sagrado está ocurriendo. A lo largo de la Biblia encontramos que el Espíritu Santo se mueve de formas inesperadas para demostrar el poder de Dios. En Pentecostés, cuando descendió sobre los discípulos, hubo un sonido como de un viento recio, acompañado de lenguas de fuego. Estas señales físicas fueron innegables, pero no siempre se manifiestan de manera tan espectacular. En nuestra vida cotidiana, esas mismas experiencias pueden presentarse de forma más sutil, como un escalofrío que nos recuerda su presencia. Juan 3:8 afirma: el viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, pero no sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Este versículo nos ayuda a comprender que la obra del Espíritu es tan tangible como misteriosa y que incluso lo más sutil puede tener un propósito eterno. Las manifestaciones físicas relacionadas con lo divino no son nuevas. En el monte Sinaí, el pueblo de Israel tembló de miedo al escuchar la voz de Dios, y Moisés mismo quedó tan transformado por la gloria del Señor que su rostro resplandecía. Estas experiencias, aunque asombrosas, también nos muestran que lo espiritual impacta profundamente en nuestra naturaleza física. Deuteronomio 5:24 relata las palabras del pueblo. Hoy hemos visto que Jehová habla al hombre y aún vive. Este temor reverente, acompañado de sensaciones físicas, refleja la forma en que nuestro cuerpo reacciona a la majestad de Dios. Los escalofríos podrían ser una manifestación menor de esa misma interacción, una señal de que lo eterno está tocando lo temporal. En el Nuevo Testamento, el apóstol Pablo describe cómo el cuerpo humano es templo del Espíritu Santo. Esto significa que no solo nuestras almas, sino también nuestros cuerpos están diseñados para interactuar con lo divino. Primera Corintios 6:19 nos recuerda esta verdad. ¿Acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, que está en ustedes y que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Cuando entendemos esto, los escalofríos dejan de ser un fenómeno meramente físico y se convierten en una oportunidad para reflexionar sobre la obra de Dios en nosotros. La palabra de Dios también nos enseña que Él utiliza señales para guiar a su pueblo. En Génesis 28, Jacob tuvo un sueño en el que vio una escalera que conectaba el cielo con la tierra. Y cuando despertó dijo: ciertamente Jehová está en este lugar, y yo no lo sabía. Esta experiencia lo llevó a consagrar ese lugar como santo. De manera similar, los escalofríos podrían ser un recordatorio de que estamos en un momento o lugar especial, donde Dios está obrando de formas que no alcanzamos a comprender del todo. Reconocer estas señales nos ayuda a vivir con mayor sensibilidad espiritual, atentos a lo que el Señor está haciendo a nuestro alrededor. El profeta Isaías también describe cómo la presencia de Dios provoca una respuesta física en aquellos que la experimentan. En Isaías 6:5 exclama: ¡ay de mí que soy muerto! Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey, Jehová de los ejércitos. Esta reacción no es solo un reconocimiento de la santidad de Dios, sino también una respuesta a su majestad que afecta todo el ser. Aunque nuestras experiencias no sean tan dramáticas como las de Isaías, los escalofríos pueden ser una forma en que Dios nos recuerda su santidad y nos invita a una mayor intimidad con Él. La experiencia de los discípulos con Jesús, resucitado en el camino a Emaús, también ofrece un paralelo interesante.
Lucas 24:32 relata cómo, después de darse cuenta de que era Jesús quien caminaba con ellos, dijeron: ¿no ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Esta sensación interna fue una confirmación de la presencia del Señor, aunque no lo habían reconocido inicialmente. Los escalofríos pueden tener un efecto similar, despertándonos a la realidad de que Dios está obrando incluso en los momentos más cotidianos. En muchas ocasiones, las señales divinas no son evidentes de inmediato y requieren discernimiento espiritual para ser comprendidas. Proverbios 25:2 nos dice: gloria de Dios es encubrir un asunto, pero honra del rey es investigarlo. Esto nos anima a buscar más profundamente cuando experimentamos algo que parece significativo, pero que no entendemos del todo. La oración y la meditación en la palabra son herramientas esenciales para interpretar estas experiencias, permitiéndonos distinguir entre lo que proviene de Dios y lo que no. Las Escrituras también destacan la importancia de mantener un corazón dispuesto a escuchar. En Jeremías 29:13 Dios promete: me buscarán y me encontrarán cuando me busquen de todo corazón. Este principio nos recuerda que las señales divinas, aunque sutiles, se revelan a quienes están atentos y dispuestos a responder. Los escalofríos podrían ser una invitación a buscar más profundamente, a detenernos y reconocer que Dios está hablando. El apóstol Juan describe en Apocalipsis una visión de lo celestial que está llena de imágenes impresionantes y reacciones físicas. En Apocalipsis 1:17, al ver al Hijo del Hombre, Juan dice: cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Aunque nuestras experiencias no sean tan intensas, este pasaje refuerza la idea de que lo espiritual afecta a lo físico y que nuestras respuestas corporales pueden ser reflejos de algo mucho mayor. En última instancia, los escalofríos extraños son una oportunidad para recordar que estamos en constante interacción con un Dios que es cercano y que desea comunicarse con nosotros. Cada vez que experimentamos algo fuera de lo común, debemos preguntarnos: ¿qué está tratando de decirnos el Señor? Al prestar atención a estas señales, profundizamos nuestra relación con Él y aprendemos a caminar con mayor sensibilidad hacia su guía y propósito. La palabra de Dios nos enseña que discernir su voz requiere sensibilidad y atención. En un mundo lleno de ruido, no siempre es fácil distinguir entre lo que proviene de Dios y lo que es fruto de nuestras emociones o pensamientos. Sin embargo, la Escritura deja claro que su voz no genera confusión, sino paz y claridad. En 1 Corintios 14:33 leemos que Dios no es un Dios de confusión, sino de paz. Por eso es crucial aprender a diferenciar entre lo espiritual y lo emocional, especialmente cuando experimentamos señales como los escalofríos que parecen tener un significado más profundo. El relato de Samuel, cuando escucha a Dios por primera vez, es una muestra de cómo lo divino puede ser confundido con lo cotidiano si no estamos atentos. Samuel, al oír su nombre, pensó que era Elí quien lo llamaba, hasta que éste le ayudó a comprender que era el Señor quien le hablaba. En 1 Samuel 3:9, Elí le aconsejó: ve y acuéstate, y si él te llama, di: habla, Señor, que tu siervo escucha. Este relato nos invita a desarrollar una disposición receptiva para poder discernir lo que es un llamado divino de lo que podría ser una mera coincidencia. La Biblia también nos muestra que las emociones, aunque importantes, no siempre son un indicador confiable de la voluntad de Dios. Jeremías 17:9 advierte que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Esto no significa que debamos ignorar nuestras emociones, sino que necesitamos filtrarlas a través de la verdad de las Escrituras. Los escalofríos, por ejemplo,
Pueden ser una respuesta emocional, pero también pueden ser una señal espiritual si nos conducen a reflexionar, orar y buscar a Dios con sinceridad. En el libro de Hechos encontramos un ejemplo claro de discernimiento espiritual. El apóstol Pablo, mientras viajaba para predicar el evangelio, tuvo una visión en la que un hombre macedonio le pedía ayuda. Esta experiencia, descrita en Hechos 16, 9, 10, fue confirmada por el Espíritu Santo, quien dirigió a Pablo y a sus compañeros hacia Macedonia. Este relato nos enseña que Dios puede hablar de maneras inesperadas, pero siempre con un propósito claro que se alinea con su voluntad. Del mismo modo, cualquier experiencia física o emocional que experimentemos debe ser examinada para asegurarnos de que proviene de Él. En Filipenses 4:8, Pablo nos exhorta a centrar nuestra mente en todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Este consejo es clave para discernir la voz de Dios, ya que su dirección siempre estará en armonía con su carácter y su palabra. Cuando sentimos un escalofrío en medio de la oración o al meditar en un pasaje bíblico, puede ser una señal de que su espíritu está confirmando algo en nuestro corazón. Sin embargo, debemos estar alerta y utilizar las Escrituras como nuestra guía principal para interpretar estas experiencias. El Salmo 119, 105 nos recuerda que la palabra de Dios es lámpara a nuestros pies y luz en nuestro camino. Esta metáfora no solo describe cómo la Escritura ilumina nuestro entendimiento, sino también cómo actúa como un filtro para discernir lo que es verdadero. Si un escalofrío o cualquier otra experiencia nos lleva a reflexionar más profundamente en las Escrituras y a acercarnos a Dios, entonces podemos confiar en que tiene un propósito divino. Por el contrario, si nos genera confusión o nos aleja de su verdad, es una señal de que debemos buscar mayor claridad a través de la oración y la meditación. El discernimiento espiritual también implica reconocer que Dios no opera en contradicción con su naturaleza. Hebreos 13:8 afirma que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Esto significa que la manera en que Dios se revela siempre reflejará su carácter inmutable. Si los escalofríos que sentimos nos llevan a un entendimiento más profundo de su amor, su santidad o su soberanía, podemos considerarlos como una invitación a acercarnos más a Él. Por otro lado, si estas experiencias nos producen ansiedad o temor, es importante evaluar si provienen de fuentes externas o de nuestras propias preocupaciones y llevar estas inquietudes a Dios en oración. La historia de Gedeón ofrece un ejemplo poderoso de cómo discernir la voluntad de Dios en medio de la incertidumbre. Cuando fue llamado a liderar a Israel contra los madianitas, Gedeón pidió señales claras para confirmar que era realmente Dios quien lo enviaba. En Jueces 6:36-40, Gedeón colocó un vellón en el suelo y pidió que hubiera rocío solo sobre él y no en el resto del terreno. Y luego lo hizo al revés. Aunque hoy no debemos depender de señales físicas para conocer la voluntad de Dios, esta historia nos recuerda que Él es paciente y está dispuesto a darnos claridad cuando buscamos su guía con sinceridad. En Romanos 12:2, Pablo nos exhorta: no se conformen a este mundo, sino transfórmense por medio de la renovación de su mente, para que comprueben cuál es la voluntad de Dios, buena, agradable y perfecta. Este pasaje enfatiza la importancia de renovar nuestro entendimiento para discernir la dirección de Dios en nuestras vidas. Cuando experimentamos un escalofrío que parece significativo, debemos permitir que nuestra mente sea transformada por las Escrituras
para que podamos interpretar estas señales desde una perspectiva espiritual y no meramente emocional. El discernimiento también se fortalece a través de la comunión con el Espíritu Santo. En Juan 16:13, Jesús promete que cuando venga el Espíritu de verdad, Él los guiará a toda la verdad. Esto significa que no estamos solos en nuestra búsqueda de entender las señales divinas. El Espíritu Santo nos ayuda a interpretar lo que experimentamos y a distinguir entre lo que es de Dios y lo que no lo es. Al desarrollar una relación más íntima con Él, aprendemos a reconocer su voz con mayor claridad y a confiar en su guía en cada aspecto de nuestra vida. La Biblia nos muestra que el discernimiento espiritual no es solo para unos pocos elegidos, sino para todos los que buscan a Dios con un corazón sincero. En Santiago 1:5 se nos anima a pedir sabiduría si la necesitamos, con la confianza de que Dios la dará generosamente. Este principio nos recuerda que el discernimiento es un don que se desarrolla a través de la oración, la meditación en la palabra y la dependencia del Espíritu Santo. Cuando experimentamos un escalofrío que parece tener un significado especial, debemos llevar esa experiencia ante Dios y pedirle que nos revele su propósito. Dios nos llama a vivir con un espíritu de discernimiento en todas las áreas de nuestra vida para que podamos caminar en su voluntad con confianza y paz. Los escalofríos que sentimos en momentos clave pueden ser una de las muchas maneras en que Él nos guía, recordándonos su cercanía y su deseo de comunicarse con nosotros. Al aprender a diferenciar entre lo espiritual y lo emocional, desarrollamos una mayor sensibilidad hacia su voz y una confianza más profunda en su dirección. Los caminos del Señor son misteriosos y su manera de comunicarse con nosotros muchas veces escapa a lo que consideramos convencional. Desde el principio, Dios ha encontrado formas de advertir y guiar a su pueblo usando señales visibles y audibles, pero también manifestaciones que solo aquellos atentos a su voz pueden percibir. En Isaías 55:8-9 Dios declara: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Este pasaje no solo exalta su sabiduría, sino que también nos recuerda que su guía no siempre se presenta de la manera que esperamos. A veces, un escalofrío inesperado puede ser una advertencia divina, una señal de que algo requiere nuestra atención inmediata. La Biblia muestra ejemplos en los que el Señor utiliza lo físico para alertar a sus siervos, especialmente cuando están a punto de tomar un camino que no alinea con su voluntad. En el caso de Balaam, Dios envió un ángel que su asna percibió antes que él. Números 22:31 describe cómo finalmente sus ojos fueron abiertos para ver al ángel del Señor con la espada desenvainada. Aunque las circunstancias pueden variar, el mensaje es claro: Dios es un protector que busca advertirnos cuando el peligro espiritual o físico acecha. El apóstol Pablo también experimentó restricciones. Train smoke fading past the trees, small town dust still on my sleeves. Mom still wakes before sunrise, watering flowers outside. City lights move cold and fast. Nobody here knows my past, but every rainy avenue still smells a little like my hometown do.
late night calls from back home. We were in love, but never meant to stay. Some things are real, even when they fade. I used to think if we kept holding on, we could bend the truth somehow. But love can't fight what's pulling us apart, and it's breaking us down now. We had it all, or at least it felt that way. Now it's just silence, where your voice used to stay. I still replay the nights we couldn't sleep, talking about a life we chased somehow. We were building dreams on fragile ground, didn't see them breaking down till now. Your shadow lingers in the air I breathe, like a song that never found its end. We kept saying we would never change, now we don't even pretend. Goodbye, my everything, my only. They say letting go makes you lighter. So why does my chest feel heavier every time I try to forget you? I packed away the pictures on the shelf, but somehow you're still everywhere. In every quiet moment I can't escape, you're the echo hanging in the air. I told myself this was the right thing, that love shouldn't feel this hard. But walking away from what we built feels like tearing out apart. We say goodbye just to let go. Claras del Espíritu Santo en sus viajes misioneros. En Hechos 16, 6, 7 se relata cómo el Espíritu no permitió que Pablo y sus compañeros predicaran en Asia o Bitinia. Aunque no se detalla cómo recibieron esta restricción, la certeza de la guía divina fue suficiente para redirigirlos hacia Macedonia, donde Dios tenía un propósito preparado. Esto nos enseña que las advertencias de Dios, incluso cuando no son explícitas, siempre buscan alinearnos con su plan. Un escalofrío en el momento adecuado puede ser una forma en que el Señor llama nuestra atención, invitándonos a detenernos y buscar su dirección antes de continuar. Proverbios 3:6 nos exhorta: reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Esto implica que cuando percibimos señales que no entendemos completamente, nuestra primera reacción debe ser buscar a Dios. Él es quien tiene la perspectiva completa y puede guiarnos con claridad incluso en las situaciones más inciertas. Al sentir una manifestación física inesperada, como un escalofrío, es fundamental pausar, reflexionar y orar, confiando en que Dios revelará su voluntad en su tiempo perfecto.
En ocasiones estas advertencias no solo tienen que ver con nuestras decisiones inmediatas, sino también con protegernos de las influencias espirituales negativas. Efesios 6:12 nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra potestades, principados y fuerzas espirituales de maldad en las regiones celestiales. Este pasaje enfatiza que el ámbito espiritual es real y que las señales físicas, como los escalofríos, pueden ser una forma en que el Espíritu Santo nos alerta sobre una batalla que no podemos ver. A lo largo de las Escrituras, Dios muestra su compromiso con la protección de su pueblo. En Salmos 91, 11, 12, promete enviar ángeles para cuidarnos, pues a sus ángeles mandará acerca de ti, que te guarden en todos tus caminos. En las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Aunque estas palabras suelen evocar imágenes de intervención celestial visible, también nos recuerdan que las señales sutiles, como una impresión física, pueden ser una forma en que estos guardianes celestiales nos guían y protegen. El temor del Señor, descrito en Proverbios 9, 10, como el principio de la sabiduría, también está estrechamente relacionado con estas advertencias. Este temor no es pánico, sino una reverencia profunda que reconoce su soberanía y su amoroso cuidado. Cuando experimentamos algo que parece ser una advertencia divina, debemos responder con humildad y confianza, sabiendo que Dios siempre obra para nuestro bien. Romanos 8:28 nos asegura: sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Es importante recordar que Dios, en su paciencia y amor, desea que estemos atentos a su voz. En Isaías 30:21 se nos promete: ya sea que te desvíes a la derecha o a la izquierda, tus oídos percibirán a tus espaldas una voz que dirá: este es el camino, síguelo. Este versículo no solo confirma que su guía es constante, sino que también nos anima a buscar activamente su dirección, especialmente cuando percibimos algo inusual como un escalofrío que parece llevar un mensaje. En los tiempos bíblicos, muchas señales fueron acompañadas de instrucciones claras, como las tablas entregadas a Moisés o las visiones de los profetas. Sin embargo, hoy en día estas señales pueden ser menos evidentes, lo que requiere de nuestra parte una mayor sensibilidad espiritual. En Colosenses 3:15 se nos dice que la paz de Cristo gobierne en nuestros corazones, actuando como un árbitro en nuestras decisiones. Esta paz es un indicador de que estamos en el camino correcto, y su ausencia puede ser una advertencia de que debemos buscar nuevamente la guía divina. Dios también utiliza las Escrituras como una herramienta vital para aclarar sus advertencias. En 2 Timoteo 3, 16, 17, Pablo describe la palabra como útil para enseñar, reprender, corregir y entrenar en justicia, de modo que el siervo de Dios esté completamente equipado para toda buena obra. Cuando experimentamos una señal física, como un escalofrío, es esencial buscar confirmación y dirección en la Biblia. Ella es el estándar por el cual evaluamos todas las experiencias espirituales, asegurándonos de que estamos siguiendo la verdad divina y no nuestras propias interpretaciones. El Salmo 25, 14 declara: la comunión íntima de Jehová es con los que le temen, y a ellos hará conocer su pacto. Esta comunión nos invita a una relación profunda y continua con Dios, en la que aprendemos a escuchar su voz, incluso en las señales más sutiles. Los escalofríos pueden ser un recordatorio de esta relación, una invitación a acercarnos más a Él y a confiar en su cuidado y dirección. Finalmente, es importante abordar estas experiencias con un corazón lleno de gratitud y reverencia.
En 1 Tesalonicenses 5:18 se nos instruye: den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Incluso cuando no entendemos completamente una advertencia o señal, podemos confiar en que Dios está trabajando a nuestro favor. Su fidelidad es constante y su deseo es guiarnos hacia la plenitud de su propósito en nuestras vidas. Las advertencias divinas, aunque a veces desconcertantes, son una expresión de su amor y su compromiso con nuestra protección y bienestar. Cada escalofrío, cada señal inesperada es una oportunidad para detenernos, reflexionar y buscar su rostro. Al hacerlo, no solo encontramos dirección, sino también la seguridad de que estamos bajo su cuidado, guiados por su mano firme y amorosa. Cuando buscamos la dirección de Dios, a menudo encontramos señales que fortalecen nuestra fe y nos confirman que estamos siguiendo su voluntad. La Biblia nos muestra que Dios no es un Dios distante, sino uno cercano y profundamente interesado en guiarnos. Los escalofríos, esas sensaciones que parecen surgir de la nada, pueden ser una forma en que Él reafirma su presencia, dándonos la certeza de que estamos caminando en el propósito que ha preparado para nosotros. En Hebreos 11:1 se define la fe como la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. De manera similar, estas señales pueden ser esa convicción, una confirmación invisible, pero innegable de que Dios está trabajando en nuestras vidas. A lo largo de las Escrituras vemos ejemplos de cómo Dios confirma su dirección de formas que fortalecen la confianza de su pueblo. Cuando Noé construyó el arca, lo hizo basándose en las instrucciones de Dios y en la certeza de que su palabra se cumpliría. Aunque la lluvia no llegó inmediatamente, la obediencia de Noé fue guiada por una fe inquebrantable que Dios respaldó con su fidelidad. De igual manera, cuando sentimos esas señales sutiles, como un escalofrío en medio de la oración o al meditar en un pasaje bíblico, podemos verlas como una reafirmación de que su Espíritu nos está guiando. Jesús mismo ofreció señales a sus seguidores para fortalecer su fe. En Juan 14:27 declaró: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Esta paz que sobrepasa todo entendimiento puede manifestarse de diferentes maneras, incluyendo experiencias físicas que nos llenan de seguridad en su dirección. Cuando sentimos un escalofrío mientras meditamos en su palabra, podría ser su forma de decirnos: estoy aquí, estoy contigo. La Biblia también enseña que el Espíritu Santo tiene un papel activo en confirmarnos la voluntad de Dios. Romanos 8:16 dice: el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Este testimonio interno no siempre se traduce en palabras, ¿no?, sino en sensaciones profundas que nos llevan a descansar en la certeza de su amor y cuidado. Un escalofrío puede ser una de esas formas en que el Espíritu nos habla, asegurándonos que no estamos solos y que su plan para nosotros está en marcha. Cuando Jesús resucitado apareció a sus discípulos, sus palabras y presencia les devolvieron la fe que habían perdido tras la crucifixión. En Lucas 24:36 se relata que Jesús se presentó en medio de ellos y les dijo: paz a vosotros. En ese momento, los discípulos pasaron de la duda al gozo, reconociendo que su palabra era verdad. Así como Jesús confirmó su resurrección a los discípulos, Él continúa confirmándonos su presencia y su voluntad a través de señales que, aunque pequeñas, son poderosas para quienes están atentos. El Salmo 23 es un recordatorio constante de la guía fiel de Dios. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno,
porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Estas palabras son un reflejo de la confianza que podemos tener cuando sentimos su presencia. Los escalofríos que experimentamos en momentos de incertidumbre pueden ser como esa vara y cayado, recordándonos que Él camina a nuestro lado y nos sostiene en cada paso. En la historia de Abraham vemos cómo Dios confirmó su promesa de formas visibles e invisibles. Génesis 15 describe cómo Dios estableció su pacto con Abraham, asegurándole que su descendencia sería tan numerosa como las estrellas del cielo. Aunque las circunstancias parecían contradecir esta promesa, Abraham confió en la palabra de Dios y esa confianza fue contada como justicia. De manera similar, las confirmaciones que recibimos hoy, ya sea a través de la palabra, de la oración o incluso de esas sensaciones físicas, nos invitan a confiar en que sus promesas se cumplirán a su debido tiempo. Isaías 40:31 nos recuerda que los que esperan en el Señor renovarán sus fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esta renovación de fuerzas no siempre se experimenta de manera inmediata, pero a menudo viene acompañada de momentos en los que Dios nos confirma que seguimos en el camino correcto. Las señales que nos da, aunque sutiles, son un recordatorio de que nuestra espera no es en vano. El apóstol Pedro también experimentó confirmación divina de forma tangible. En el monte de la Transfiguración, Pedro, junto con Jacobo y Juan, vio a Jesús en su gloria y escuchó la voz de Dios que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia, a él oíd. Mateo 17:5. Este evento fortaleció la fe de Pedro y lo preparó para los desafíos que enfrentaría más adelante. Aunque no todos vivimos experiencias tan espectaculares, los momentos en los que sentimos la presencia de Dios de manera especial, como un escalofrío inexplicable, pueden ser pequeñas transfiguraciones en nuestra vida cotidiana, donde su amor y su guía se hacen evidentes. La Escritura nos invita constantemente a estar atentos a las señales de Dios. En Mateo 11:15 Jesús dice: el que tiene oídos para oír, oiga. Esta declaración nos desafía a desarrollar una sensibilidad espiritual para que podamos reconocer su voz, incluso en medio de las distracciones del mundo. Los escalofríos que sentimos en momentos de devoción pueden ser una forma en que Dios nos llama a prestar atención, a detenernos y escuchar lo que su Espíritu quiere revelarnos. El Salmo 119, 165 afirma: mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. Esta paz, que proviene de amar y meditar en su palabra, también actúa como una confirmación de que estamos viviendo conforme a su voluntad. Cuando esa paz viene acompañada de una manifestación física, como un escalofrío en medio de la adoración o la oración, es una oportunidad para regocijarnos en la certeza de que Dios está presente y activo en nuestras vidas. Dios no deja nada al azar en su relación con nosotros. Desde los días de los patriarcas hasta hoy, Él ha utilizado todo tipo de medios para confirmar su amor y su propósito para su pueblo. Los escalofríos pueden ser un recordatorio de que, aunque no siempre entendamos su forma de obrar, podemos confiar en su fidelidad y en su promesa de estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cuando Dios se comunica con nosotros, su mensaje siempre lleva un propósito claro: acercarnos más a Él y alinearnos con su plan perfecto. A lo largo de las Escrituras vemos cómo las manifestaciones de su presencia no son solo experiencias
para maravillarnos, sino oportunidades para responder activamente. Los escalofríos que sentimos en momentos clave pueden ser una invitación a actuar, a buscar su rostro con mayor fervor y a profundizar en nuestra relación con Él. Santiago 1:22 nos exhorta: pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Este llamado a la acción nos recuerda que las señales divinas deben llevarnos a transformar nuestra vida y nuestra fe en obediencia concreta. En la historia de Moisés y la zarza ardiente, Dios se reveló con claridad, pero también con un propósito. En Éxodo 3:10 el Señor le dijo: ven, por tanto, ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo. Moisés no solo experimentó un encuentro con Dios, recibió una misión específica que requería una respuesta de fe y acción. De manera similar, las señales que experimentamos como un escalofrío en medio de la oración o al leer un pasaje bíblico no son el fin en sí mismas, sino el comienzo de una invitación a cumplir su voluntad. La Biblia deja claro que no estamos llamados a responder con miedo o pasividad, sino con valentía y confianza en su guía. En Josué 1:9 Dios anima a su siervo con estas palabras: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Estas palabras nos recuerdan que cada señal de su presencia es un recordatorio de que Él está a nuestro lado, capacitando nuestros pasos y asegurándonos que su gracia será suficiente para cumplir cualquier tarea que nos encomiende. La oración es una respuesta esencial cuando percibimos su presencia. En Filipenses 4:6-7 se nos instruye: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. La oración no solo nos conecta con Dios, sino que también nos ayuda a interpretar las señales que experimentamos. Al llevar cada escalofrío, cada sensación inexplicable a la presencia de Dios, encontramos claridad y dirección para los pasos que debemos tomar. El libro de los Salmos está lleno de ejemplos de cómo el pueblo de Dios responde a su guía a través de la adoración y la entrega. En el Salmo 95:6-7 se nos invita: venid, adoremos y postrémonos. Arrodillémonos delante de Jehová nuestro Hacedor, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo de su prado y ovejas de su mano. Esta respuesta de reverencia no solo refleja una actitud de humildad, sino también una disposición a escuchar y obedecer su voz. Los escalofríos que sentimos pueden ser una invitación a detenernos, a adorar y a someternos nuevamente a su liderazgo. En la parábola de los talentos, Jesús enseña la importancia de actuar con fidelidad ante lo que se nos confía. En Mateo 25:21, el amo le dice a uno de sus siervos: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Esta enseñanza subraya que cada experiencia espiritual que recibimos, por pequeña que parezca, es una oportunidad para demostrar fidelidad y crecer en nuestra relación con Dios. Las señales físicas que experimentamos pueden ser pequeñas, pero tienen el poder de recordarnos nuestra responsabilidad de vivir con propósito y entrega. El apóstol Pablo también nos muestra cómo una vida transformada por el Espíritu Santo se traduce en acciones concretas. En Gálatas 5:16-17 nos exhorta a vivir según el Espíritu y no según los deseos de la carne, porque ambos
están en conflicto. Esta lucha interna a menudo se refleja en nuestras decisiones diarias y las señales de Dios, incluso las más sutiles, pueden ser un recordatorio de que debemos elegir lo que agrada a Él. Al responder a estas señales con fe y obediencia, caminamos en el Espíritu y nos alineamos más plenamente con su voluntad. La obediencia es un tema recurrente en toda la Biblia y con razón. En Juan 14:23 Jesús dice: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a Él, y haremos morada con Él. Este versículo nos recuerda que el amor a Dios se demuestra a través de nuestra disposición a obedecer su palabra y a responder a su guía. Las experiencias que nos muestran su cercanía, como los escalofríos, son una invitación a profundizar nuestro compromiso con Él, no solo en palabras, sino en acciones que reflejen nuestra fe. En el libro de Apocalipsis, que se describe cómo la iglesia primitiva enfrentó desafíos mientras se mantenía fiel a la dirección de Dios. En Apocalipsis 3:8 Jesús le dice a la iglesia de Filadelfia: he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Este reconocimiento enfatiza que incluso en nuestra debilidad Dios nos capacita para responder a su llamado y cumplir con los planes que tiene para nosotros. Dios no solo nos llama a responder, sino que también nos equipa para hacerlo. En Efesios 2:10 se nos dice que somos su obra, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Él preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Este versículo nos asegura que cada paso que damos en obediencia está respaldado por su preparación y su provisión. Los escalofríos que experimentamos pueden ser un recordatorio de que ya hemos sido equipados para la tarea que Él nos ha encomendado y que su gracia nos sostendrá en cada momento. En última instancia, cada experiencia espiritual que tenemos, por pequeña o grande que sea, nos llama a una respuesta de fe y acción. La Biblia está llena de ejemplos de hombres y mujeres que al experimentar la presencia de Dios no solo se maravillaron, sino que también se levantaron y actuaron conforme a su voluntad. Hoy nosotros estamos llamados a hacer lo mismo, recordando que cada señal de su presencia es una oportunidad para glorificarlo y caminar en el propósito eterno que tiene para nuestras vidas. Cuando nos detenemos a reflexionar sobre los misterios de Dios, nos damos cuenta de que cada interacción suya, por sutil que sea, está cargada de propósito. Los escalofríos que a veces sentimos, esos momentos inexplicables que parecen detener el tiempo, nos llaman a mirar más allá de lo que nuestros sentidos perciben. No son meros accidentes fisiológicos, sino destellos de lo eterno tocando lo temporal. A través de ellos Dios nos recuerda algo fundamental, que su presencia es constante y su interés en nosotros es tan profundo que incluso las más pequeñas experiencias pueden ser vehículos de su gracia y revelación. El Señor tiene un diseño único para cada uno de nosotros. Desde la creación, Él ha trabajado para establecer una conexión personal con su pueblo, buscando maneras de acercarse y manifestarse. En Eclesiastés 3:11 leemos: todo lo hizo hermoso en su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Esta eternidad plantada en nuestro interior es lo que nos permite reconocer lo divino incluso en los detalles más insignificantes, como un escalofrío
en un momento crucial. Es una chispa que despierta en nosotros el deseo de buscar a Dios y de comprender su voluntad. La experiencia de un escalofrío puede ser vista como un reflejo físico de una realidad espiritual. Así como un músico afina cada instrumento para que suene en armonía con los demás, Dios usa estas pequeñas señales para ajustar nuestro espíritu y alinearlo con su propósito. Son recordatorios de que nuestra vida, lejos de ser aleatoria, está tejida en un tapiz divino que Él mismo ha diseñado. En el Salmo 139, 16 se afirma: tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Este versículo nos asegura que Dios conoce cada detalle de nuestro ser. Y esas manifestaciones aparentemente casuales son parte de su manera de comunicarnos que seguimos siendo su obra amada. Es importante destacar que los escalofríos no son simplemente eventos para interpretar, sino momentos para experimentar a Dios en su plenitud. La Escritura nos enseña que su presencia transforma y cada encuentro con Él tiene el poder de moldear nuestro corazón. En 2 Corintios 3:18 se nos dice: y nosotros todos, con el rostro descubierto, reflejamos como en un espejo la gloria del Señor, y somos transformados a su semejanza con más y más gloria por la acción del Señor, que es el Espíritu. Esto significa que las manifestaciones de su presencia, aunque pequeñas, tienen el potencial de renovar nuestro espíritu y llevarnos a un estado de mayor comunión con Él. Esos escalofríos también pueden ser una invitación a entrar en una dimensión más profunda de adoración. En Apocalipsis 4, 10, 11, los ancianos en el cielo se postran continuamente ante el trono de Dios, declarando: Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Este acto de adoración no solo refleja reverencia, sino una conexión viva con el Creador. Cuando sentimos esos momentos en los que nuestro cuerpo parece reaccionar de una manera inexplicable, podemos verlos como una oportunidad para unirnos a esta adoración celestial, reconociendo su grandeza y su santidad. La Biblia también nos muestra que Dios utiliza lo físico para dirigirnos hacia lo eterno. En el caso de Ezequiel, el profeta recibió visiones acompañadas de experiencias físicas que lo llevaron a proclamar mensajes poderosos al pueblo de Israel. En Ezequiel 3:14 se nos relata: y el Espíritu me levantó y me tomó, y fui en amargura en la indignación de mi espíritu, pero la mano de Jehová era fuerte sobre mí. Esta experiencia de ser llevado por el Espíritu refleja cómo Dios no solo nos llama, sino que también nos mueve literalmente hacia el cumplimiento de su voluntad. Cada escalofrío que sentimos podría ser una forma en que su mano nos guía, invitándonos a tomar decisiones que nos acerquen más a su propósito. Estos momentos también pueden ser vistos como un eco de la gloria futura que nos espera. En Romanos 8:18 Pablo escribe: tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Aunque los escalofríos no representan la plenitud de esta gloria, nos recuerdan que hay algo más allá de lo que vemos, una promesa de redención y restauración que será revelada en su totalidad, en el tiempo perfecto de Dios. La respuesta correcta a estos momentos es siempre buscar más de su presencia. Jesús nos enseñó en Mateo 6:33:
Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Cuando sentimos una manifestación divina, nuestra primera reacción debe ser dirigirnos a Él en oración, adoración y meditación en su palabra. No es suficiente con reconocer su presencia, debemos anhelarla, buscarla con todo nuestro corazón y permitir que transforme nuestra vida en cada aspecto. Dios también nos llama a usar estas experiencias como oportunidades para compartir su verdad con otros. En Hechos 1:8 Jesús dijo a sus discípulos: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto nos recuerda que no somos recipientes pasivos de su gracia, sino canales a través de los cuales su amor y su mensaje llegan al mundo. Los escalofríos que sentimos, esos momentos de encuentro divino, pueden ser el comienzo de un testimonio que inspire a otros a buscar la misma presencia transformadora. El libro de los Salmos concluye con un llamado universal a la alabanza. Todo lo que respira, alabe a Jehová. Aleluya. Salmo 156. Este mandato encapsula nuestra respuesta final a cualquier experiencia espiritual. Cada momento en que sentimos la cercanía de Dios, ya sea a través de un escalofrío, una palabra de la Escritura o un tiempo de adoración, es una oportunidad para alabarle con todo nuestro ser. Es un recordatorio de que fuimos creados no solo para experimentar su amor, sino para reflejarlo, glorificarlo y vivir en constante comunión con Él. Al cerrar esta reflexión queda claro que Dios utiliza múltiples maneras de hablar a su pueblo. Y los escalofríos que sentimos son una de esas formas que no deben ser ignoradas. Nos llaman a detenernos, a contemplar su obra y a rendirnos a su voluntad. Nos invitan a mirar más allá de lo visible y a confiar en que su presencia es constante, transformadora y suficiente. Cada uno de estos momentos es un regalo, una oportunidad para acercarnos más a Él y para vivir en la certeza de que en su amor todo tiene un propósito eterno.